Y vamos ya con la primera ponente de la tarde, que no está presente en la sala, sino que nos habla desde Canadá, donde ella vive y trabaja. Ella bien puede decir que yo he visto cosas que vosotros no creeríais. Atacar naves en llamas más allá de Orión. He visto rayos C brillar en la oscuridad, cerca de la puerta de Tannhäuser. Todos esos momentos se perderán en el tiempo, como lágrimas en la lluvia. Es momento de morir. Nuestra primera ponencia de la tarde es de Carolina Jiménez, la producción y los efectos especiales de Blade Runner. Hola a todos, ¿cómo estáis? Muchas gracias por asistir a mi charla. Desde aquí, desde Vancouver, Canadá, quiero pediros disculpas por no poder estar ahí en persona con vosotros y aún así daros las gracias por contar conmigo y por estar ahí escuchándome. Hoy os quiero hablar de la producción y de los efectos especiales de la película Blade Runner, del clásico de 1982. Blade Runner, la película de Ridley Scott, está basada, como muchos ya sabéis, en el libro de Philip Dick, ¿Sueñan los androides con ovejas mecánicas? Se escogió a Ridley Scott por ser un director tremendamente visual y bueno, los productores decidieron que eso es precisamente lo que necesitaba este proyecto, alguien como Ridley Scott. El hermano de Ridley Scott, desgraciadamente, había fallecido recientemente y Scott decidió que lo que necesitaba para poder superar ese trance que estaba pasando era imbuirse de cabeza en el trabajo, así que aceptó el proyecto porque le gustó mucho el guión y le gustó mucho la historia, y a ese impasse que estaba él pasando en aquel momento, él achaca también parte de la gran oscuridad que reina en general en toda la película. Cuenta Ridley Scott que Harrison Ford se presentó a los castings directamente desde el set de rodaje de Indiana Jones, prácticamente vestido de Indiana Jones, y que bueno, pues el carisma que desprendía en aquel momento le pareció a Ridley Scott el más adecuado. En el libro, la historia está ambientada en San Francisco en un futurísimo 1992. Pero finalmente se decidió pasar la historia a Los Ángeles, a un futuro incluso aún más lejano de 2019, que es por eso por lo que os estoy hablando yo hoy de esto. El rodaje tuvo lugar en Los Ángeles, en el verdadero Los Ángeles, y duró 5 meses, de los cuales se rodó prácticamente el 100% de todas las escenas de noche. Todo el equipo tuvo que trabajar de madrugada y dormir de día sin descanso. Se decidió rodar de noche y con tanta lluvia como sabéis que tiene la película por varios motivos. Primero, porque está rodado en un set de Hollywood en el que Ridley Scott solamente contaba con un cruce de calles. Eran apenas 4 calles y unos cuantos metros de cada calle de set, de plató de rodaje, que se hicieron con muchísimo detalle, se construyeron y se diseñaron muy intrínsecamente detallados, y para poder dar profundidad y que pareciera que eso era una ciudad enorme, no solamente 4 calles, se usó la niebla, la lluvia y sobre todo la oscuridad de la noche para poder ocultar la baja calidad de algunos de los materiales que se habían utilizado y sobre todo eso, para camuflar distancias y tamaños y que todo pareciera que era más grande de lo que realmente era. Otro de los motivos es que al fondo de las calles donde estaban rodando se elevaban las colinas y los árboles que rodean esa parte de Hollywood, esa parte de Los Ángeles, y Ridley Scott no quería nada ni de montañas ni de nada verde porque él quería su futuro, ese futuro distópico que vemos en Blade Runner, que fuera lo más posapocalíptico posible, y no quería nada ni de colinas, ni de montañas, ni de vallas, ni de árboles, así que la noche fue su mejor aliado para ocultar este tipo de cosas. Además de estos sets de rodaje, en Hollywood se utilizaron varios edificios y localizaciones reales del mismo Los Ángeles para rodar algunas de las secuencias más icónicas de la película. Entre ellas está el edificio mítico del Union Station, que es el que da vida a la comisaría. Otro muy importante y muy famoso edificio en Los Ángeles es el edificio Bradbury, que se ha utilizado montones de veces en series, en televisión y en muchas películas. De hecho, los productores no querían que se utilizase este edificio porque consideraban que ya había sido utilizado bastante
porque era usado por todo el mundo, pero Ridley Scott les dijo que como él lo iba a usar, nadie lo había utilizado primero. Y bueno, pues se trabajó en la iluminación y en la ambientación tan compleja que tiene la casa de Sebastian cuando van los replicantes a visitarle. Y bueno, todos sabéis cómo luce y lo bien que queda. Otro mítico set de rodaje de Blade Runner es el apartamento de Deckard, que está rodado en este famoso e icónico edificio de Frank Lloyd Wright. Y vamos con los efectos. Los efectos de la película Blade Runner de 1982 no tienen ni un solo efecto digital. Son todo efectos prácticos o de trucaje, efectos especiales de trucaje fotográfico al más estilo clásico de Hollywood de siempre. La película cuenta con solo 90 planos con efectos especiales de uno u otro tipo. La inmensa mayoría de la película está rodada tal y como la veis. Y hoy en día pues eso sería poquísimo, pero incluso entonces era bastante poco. Es una obra maestra de montaje, encuadre e iluminación prácticamente entera. Para diseñar prácticamente Blade Runner, Ridley Scott contrató al artista futurista Sid Mead. En principio le contrató solamente para unos días, pensando en que diseñara los coches voladores que salen en la película. Pero Sid Mead es un artista muy profundo que se toma su trabajo muy en serio y que considera que la ciencia ficción no es más que una realidad que aún no ha sucedido. Así que dota de tremendo realismo todo lo que diseña y todo lo que hace. Le da historia a cada pieza que diseña, hace unos dibujos impresionantes sobre todos los entornos que rodean cada uno de sus diseños, incluso idea cómo funcionan las máquinas que él mismo diseña, cómo funcionan los coches, por qué vuelan. Es decir, su trabajo tiene tal detalle que dota de muchísima profundidad al proyecto en el que esté trabajando. Por eso Ridley Scott decidió, cuando vio cómo estaba trabajando en el diseño de esos coches, que se quedara y que diseñara finalmente toda la película. No en vano, Sid Mead diseñó las motos de luz de Tron, por ejemplo, la Solaco, la nave espacial de Aliens, y el robot Johnny 5 de Cortocircuito. Diseñó incluso la máquina del test de Voight Kampf, que él decía que en su diseño funcionaba porque la máquina respiraba, no solamente veía, sino que también respiraba, porque así como los animales, la máquina era capaz de analizar el aire que inhalaban las personas que estaban siendo sometidas al test y, como algunos animales, oler el miedo. Para los efectos especiales se contrató con la ya leyenda de los efectos especiales Douglas Trumbull. Había trabajado anteriormente en películas como 2001 o en los efectos de Encuentros en la tercera fase con Spielberg. No en vano podéis ver algunas similitudes en las iluminaciones, en las naves y en los entornos lumínicos que creó con las miniaturas, porque obviamente llevan su sello en ambas películas. Como os digo, todos los efectos son prácticos, principalmente maquetas. Para las tomas largas de la ciudad de Los Ángeles, especialmente para la primera de las tomas con la que inicia la película, se construyó una enorme maqueta en la que se empleó la técnica de la perspectiva forzada. Es decir, los edificios que están más cerca de cámara se hicieron muy grandes para que parecieran que efectivamente estaban muy cerca. Los que estaban a mitad de plano se hicieron un poco más pequeños, la escala iba cambiando según los edificios iban alejándose de la cámara, y los que estaban más al fondo, los que tienen que ser más lejanos, se hicieron todavía más pequeños. Esto, gracias a la perspectiva forzada de la cámara, hacía parecer que las distancias eran mucho más grandes de lo que realmente eran. Esto, combinado con los minuciosos detalles, la minuciosa iluminación de miles de bombillas que tenía esta maqueta en la que rodaron las tomas aéreas de Los Ángeles, y gracias a que inundaron la habitación de humo también para darle esa sensación de la niebla, la neblina de Los Ángeles nocturna. De esa manera también, y gracias a unos fondos muy oscuros, la sensación de profundidad y de distancia hacía que pareciera efectivamente que eso, en vez de una maqueta, era una ciudad entera. El edificio Tyrell es una enorme maqueta de plexiglas que se pintó de negro. Los artistas de efectos especiales la pintaron de negro y después fueron arañando pequeñas áreas, pequeños agujeritos en la pintura, simulando las ventanas, y así, pudiendo iluminarla desde atrás, parecerían efectivamente
que esas pequeñas rascaduras eran miles de ventanas, dándole pues la dimensión que debía tener la maqueta en la película. Este plano aéreo en el que podemos ver el edificio Tyrell es una composición de un total de 60 tomas en concreto que combinan pues no solamente lo rodado por las maquetas, sino también diferentes sobreexposiciones y dobles exposiciones que podían incluir así, gracias a los matte paintings, los efectos de iluminación, el humo, los vehículos voladores y todos los elementos necesarios para que quede así de bien. Cuando se estrenó la película fue un desastre, no le gustó a nadie y fue un desastre tanto de crítica como de público, como económico, así que en un principio se consideró un fracaso. Pero unos años después, en 1990, se estrenó en un festival de cine el montaje de Ridley Scott, es decir, el montaje en el que Ridley Scott no ponía la voz en off inicial que añadió la productora al principio de la película y quitó ese final que se pudo ver en la edición teatral que también añadieron los productores y pudo verse más o menos la versión que Ridley Scott quería para el público y ahí fue un auténtico éxito. Se volvió a redescubrir la película y gracias a las versiones en vídeo subió como la espuma su popularidad y acabando siendo el clásico que conocemos hoy. Hay hasta 5 versiones en total de Blade Runner, que si voz en off, que si no voz en off, que si cambiamos el final, que si el unicornio, que si no el unicornio. La última de estas ediciones se hizo en el año 2001 y incluye algunos remates digitales que se pudieron hacer para corregir algunos errores de la película original. Principalmente 2, aunque se hicieron muchos retoques que mejoraban el corte final y todos supervisados obviamente por Ridley Scott, pero los principales 2 cambios fueron la escena en la que la replicante Zora atraviesa ese cristal, ese ventanal de la tienda y rueda por el suelo. Obviamente eso era una doble de acción, no era la actriz, entonces hay un par de tomas en los que se ve la cara de la doble y se ve que no es la actriz. Entonces, 20 años después, invitó a la actriz, a la actriz que realmente da vida a Zora en la película, para rodar unas tomas solamente de su cara y poder insertar su cara encima de la cara de la actriz. La maquillaron igual, la peinaron igual y le hicieron actuar pues acorde al movimiento que la doble hizo al caer al suelo. Y el resultado quedó así de bien. Otra de las tomas que siempre ha sido considerado un error de Racord es esta conversación que tiene Deckard con el tendero con el que habla de la serpiente, de la famosa serpiente. Por algún motivo el diálogo no coincidía con la actuación de los actores. Por lo tanto, hay un momento en el que Harrison Ford habla pero no mueve la boca. My work? Not too many could afford such a quality. How many? Very few. How few? Look, my friend. Cathy Lewis's, down in first sector, Chinatown. No se sabe por qué se perdió ese trozo de cinta original en el que los labios de Harrison Ford coinciden con sus palabras, así que para tratar de corregir este error de Racord, y puesto que Harrison Ford estaba bastante ocupado y no podían hacer lo mismo que con la actriz de Zora, lo que hicieron fue invitar al hijo de Harrison Ford. Ben Ford contaba en ese momento con 40 años, la misma edad que tenía Harrison Ford cuando rodó Blade Runner. Le invitaron al set y le propusieron, pues eso, que si podía hacer con sus labios el mismo diálogo que su padre hace en la película, para después sustituir simplemente la boca de Harrison Ford, que no se mueve diciendo lo que tiene que decir, por la boca de su hijo diciendo lo que tiene que decir. Y el resultado queda así de bien. Sir, I'd like to ask you a few questions. Artificial Snake License XB71, that's you? This is your work, huh? Who did you sell it to?
Son de los pocos efectos digitales que tiene la película Blade Runner y solamente es en su última edición, la edición de final del corte del director que se estrenó ya en los años 2000. Y bueno, y con esto, pues feliz mes de Blade Runner, que noviembre de 2019 es el mes sin duda de Blade Runner. No tenemos coches voladores, pero tampoco tenemos los problemas que tienen en la película, así que no nos vamos a quejar demasiado. Espero que os haya gustado y bueno, gracias por estar ahí, nos vemos en las redes.